Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Brajajana Yashoda Nandana Brajajana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gora Premanandi. Hoy es el día de la desaparición de su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 15, texto 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tavyam Mishatsu Animisheshu Nishidyamana Swarhatamahiyapi Hare Pratihara Pavyam Uchu Surittama Didrikshita Bhanga Ishat Kamanujena Sahatat Upaplutakshaha Tavyam Mishatsu Animisheshu Nishiddhayamana Swarhatamahiyapi Hare Pratihara Pavyam Uchu Surittama Didrikshita Bhanga Isha Kamanujena Sahasata Upapluktakshaha. Traducción. Sí, sí. Traducción palabra por palabra, por favor repitan. Tavyam, por aquellos dos porteros. Mishatsu, mientras miraban. Animisheshu,
semidioses que vivían en Vaikunta. Nishidyamana, prohibiéndoseles su arhatama, las personas que con mucho eran las más aptas. Y api, aunque dejaría la suprema personalidad de Dios. Pratihara pavyam, por los dos porteros. Uchu, dijeron, Suritama, más querido. Didrikshita, gran deseo por ver. Ange, impedimento. Ishat, leve. Kama anujena, por el hermano menor de la lujuria. Ira, sahasa, de súbito, de aquellos grandes sabios. Upapluta, excitados. Akshaha, ojos. Cuando los kumaras, que eran con mucho las personas más aptas, vieron que los dos porteros principales de Srihari les prohibían de aquel modo la entrada, mientras otras divinidades lo veían, sus ojos de súbito enrojecieron de ira, debido al gran deseo que sentían por ver a su muy querido amo, Srihari, la personalidad de Dios. Significado. De acuerdo con el sistema védico, el sannyasi, persona en la orden de vida de renuncia, viste con ropas de color azafrán. Ese vestido azafrán es prácticamente un pasaporte que sirve al mendicante y sannyasi para ir a todas partes. El deber del sannyasi es iluminar a la gente con conciencia de Krishna. Aquellos que están en la orden de vida de renuncia no tienen ninguna ocupación aparte de predicar las glorias y la supremacía de la suprema personalidad de Dios. Este es el motivo del concepto sociológico védico de que no deben limitar los movimientos de un sannyasi. Se le permite ir a donde guste y cuando guste, y no se le niega ningún obsequio que pueda pedir a un casado. Los 4 kumaras fueron a ver a la suprema personalidad de Dios, Narayana. La palabra Suritama, el mejor de los amigos, es importante. Como afirma Sri Krishna en el Bhagavad Gita, Él es el mejor amigo de todas las entidades vivientes. Suridam Sarva Bhutanam. Nadie puede ser un mejor amigo y bien queriente de toda entidad viviente que la suprema personalidad de Dios. Él guarda tan buena disposición hacia todos, que a pesar de que nosotros hemos olvidado completamente nuestra relación con el Señor Supremo, Él mismo viene a veces en persona, tal como advino Sri Krishna en la tierra, y a veces su devoto, tal como lo hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu, como su devoto. Y a veces envía a sus devotos fidedignos para rescatar a las almas caídas. Por lo tanto, Él es el mayor amigo y bien queriente de todos, y los kumaras le querían ver. Los porteros debían haber sabido que los 4 sabios no buscaban ninguna otra cosa, y por esta causa cortarles el paso al palacio no fue lo apropiado. En este verso se afirma en sentido figurado que el hermano menor del deseo apareció de súbito en persona cuando se prohibió a los sabios que viesen a su muy querida personalidad de Dios. El hermano menor del deseo es la ira. Si se tiene un deseo y no se satisface, viene detrás el hermano menor, la ira. Aquí podemos señalar que hasta grandes personas santas como los kumaras se pusieron furiosos, pero su ira no provenía de sus intereses personales,
Estaban enfadados porque se les prohibió entrar al palacio para ver a la personalidad de Dios. En consecuencia, la teoría de que en el estado de perfección no se debe tener ira no se corrobora en este verso. La ira seguirá incluso en el estado liberado. Esos 4 hermanos mendicantes, los Kumaras, eran considerados personas liberadas, pero aún así se enfadaron cuando se pusieron barreras a su servicio al Señor. La diferencia entre la ira de una persona común y la de una persona liberada es que la persona común se enfada porque no se están satisfaciendo los deseos de sus sentidos, mientras que la persona liberada, como los Kumaras, se enfada cuando se restringe la puesta en práctica de sus deberes en el servicio a la suprema personalidad de Dios. En el verso precedente se ha mencionado claramente que los Kumaras eran personas liberadas. Viditatma tattva quiere decir aquel que entiende la verdad de la comprensión del yo. Aquel que no entiende la verdad de la comprensión del yo recibe el nombre de ignorante, pero el que entiende el yo, el superior, su interrelación y las actividades en el nivel de comprensión del yo, se llama Viditatma tattva. Aunque los Kumaras eran ya personas liberadas, no obstante se enfadaron. Este hecho es muy importante. Llegar al estado liberado no requiere la pérdida de las actividades sensoriales de la persona. Las actividades de los sentidos continúan incluso en el estado liberado. La diferencia, sin embargo, es que las actividades de los sentidos, cuando se ha alcanzado la liberación, se aceptan solo al están conectadas con la conciencia de Krishna, mientras que las actividades en la etapa condicionada se dirigen a la complacencia personal de los sentidos. Om Agyana Timirandasya Chakshurum Militam Yena Tasmai. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, abre mis ojos por la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas. La Prabhupada. Muy interesante revelación, que una persona liberada no es que no se puede enojar. A veces hay ese concepto falso, de que una persona iluminada espiritualmente, elevada espiritualmente, no se puede enojar, está libre de la ira, ¿no? Pero aquí se confirma lo contrario. Pero su ira solamente es en relación al servicio del Señor. Los Kumaras se enojaron, mostraron su ira, porque estaban muy ansiosos de tener darshan, de ver al Señor Supremo. Y por lo tanto, como su servicio, porque es un servicio, es muy importante también. Todo lo que tiene que ver con Krishna es servicio. Si alguien viene y toma darshan de la deidad, eso es servicio. Cantar el santo nombre es servicio. Todo lo relacionado con el Señor hay una actitud de servicio, es servicio devocional, ¿no? Entonces, interesante que aquí poéticamente el Bhattam dice el hermano menor, apareció el hermano menor que es la ira, ¿no? Pero digo, pueden decir directamente la ira, pero como es poesía, ¿no? El hermano menor. Y Prabhupada explica que las personas comunes, pues, cuando sus deseos materiales no se satisfacen, se enojan, ¿no? Aparece la ira. Pero en el estado liberado no quiere decir que deja de tener sentimientos o deseos, pero todo está dirigido hacia el servicio devocional, ¿no? Hoy estamos celebrando la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y él dijo una vez que el verso de Shishastaka, Triyadapi Sunichena, hay que ser más humilde y más tolerante, ¿no? Que el árbol y la hierba, la vista de hierba.
el mejor ejemplo de eso es Hanuman, cuando quemó la ciudad de Lanka. Ese era el buen ejemplo de Trinadapi. Un momento está quemando una ciudad. ¿Cómo es que el ejemplo de humildad y tolerancia? El Srila Bhaktisiddhanta explica que como es servicio al Señor, para complacer al Señor, eso es verdadera humildad, ¿no? ¿Por qué se compara la humildad a la, ¿cómo se dice? La brizna de hierba y no al césped? Porque es algo simbólico, ¿no? Porque si tú pisas el césped baja la cabeza, humildemente, pero levanta el pie, empieza a levantar la cabeza otra vez. Entonces no es un buen símbolo de humildad el césped. En cambio, la brizna de hierba que está desprendida, el viento la puede llevar de un lado, la puede llevar de otro lado, no pone resistencia. Entonces, verdadera humildad es no resistirse a la voluntad del Guru y de Krishna. Eso es verdadera humildad. Entonces, Hanuman, como él sabía que Ravana, un demonio que raptó la esposa del señor Ramachandra, tenía que darle una lección, ¿no? de lo que venía, lo que le esperaba, si no cambiaba su mentalidad, si no se le dio una oportunidad de regresar a Sita honrosamente y evitar la guerra. Se le ofreció, pero no aceptó, por ego falso, por orgullo. Pero Hanuman, al quemar la ciudad de Lanka, estaba mostrando pues humildad a su señor, a Ramachandra, ¿no? Mostró su enojo por servicio a Ramachandra. Entonces humildad, cuando se hace algo para el servicio de Krishna y el maestro espiritual, eso es verdadera humildad, ¿no? Aunque aparentemente parece enojarse, ¿no? ¿Me explico? Entonces, Srila Bhaktisiddhanta era conocido como Simha Guru, Guru León, porque él le declaró la guerra a todos los conceptos desviados de la vida espiritual. Y en su época había muchos conceptos de vida espiritual, de conciencia de Cristo. Entonces él derrotaba a los impersonalistas, a todos los ateos, a toda esa gente les declaró, incluso a los devotos desviados, ¿no? Y había varias sectas desviadas del Vaishnavismo en su época, ¿no? Por ejemplo, había un Vaishnava que inventó un nuevo mantra. Supuestamente se le reveló en el sueño, ¿no? Y el mantra dice, todavía sus seguidores lo cantan. Nittai Gaur Radhe Shyam Bhaja Hare Krishna Hare Ram. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta se opuso a eso, ¿no? Y yo creo que más tarde el hombre, años después, se arrepintió. Pero los seguidores siguen cantando ese mantra. Srila Bhaktisiddhanta dijo que la tradición Gaudiya Vaishnava hay que cantar los nombres de Panchatattva completos y el Mahamantra completo. Esa es nuestra tradición, esa es la forma correcta, ¿no? Aunque como estuve recientemente en Vrindavan, en un kirtan yo canté, los otros se me quedaron mirando así. Pero era porque Prabhupada dijo que se podía, por eso lo canté. Nittai Gaur Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram. Pues son las deidades que tenemos en el altar, ¿no? Nityananda, Chaitanya, Radha Shyamasundar y Krishna Balaram. Entonces Prabhupada, él inventó, él dijo, está bien, pueden cantar ese mantra. Nittai Gaura Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram. Son las deidades de nuestro templo allí. Los otros me miraban.
inventó un nuevo mantra. No, Prabhupada aprobó ese, cantarlo así. Entonces, muy importante eso, uno no puede estar inventando cosas, uno tiene que seguir la autoridad, que es el Shastra, el Guru y los sadhus, ¿no? Muy interesante, Prabhupada dice, los sannyasis no se les debe prohibir entrar a ningún lugar a predicar, porque esa es su misión, ¿no? Prabhupada se quejaba cuando él viajaba, llegaba a un país, lo interrogaban, ¿a qué viene a hacer aquí? ¿Por cuánto tiempo va a estar? Tantas preguntas que hacían. Y Prabhupada decía que eran como perros, que va a venir a la casa de alguien y te ladra al perro, ¿a qué vienes a hacer aquí? Vete, no te queremos aquí. Prabhupada decía, en la India hay otra cultura, ¿no? Si tú entras a la casa de alguien, aunque seas un desconocido, para agarrar algo de fruta, que tienes hambre, tienes un árbol de mango, supongamos, puedes comer todos los mangos que quieras, pero no te puedes llevar ninguno. Esa es la cultura, ¿no? Tienes hambre, está bien, aunque eres un desconocido, te dejan, porque esa es la cultura, ¿no? ¿Explico? Pero Prabhupada, en el occidente, si te metes en la propiedad de alguien, es capaz de que te saquen la escopeta. Es otra cultura diferente, ¿no? Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él hizo una gran revolución espiritual en la India. Tuvo muchos oponentes, incluso intentos de asesinar. ¿Sabían? Él fue a predicar a una ciudad y el jefe de policía vino a verlo y le advirtió, le recomiendo que se vaya ahora mismo de esta ciudad porque hay un complot para asesinar. Y yo acepté un soborno para hacer la vista gorda, pero no lo voy a hacer con un santo como usted, por eso le vengo a advertir. Y se fue, sí, porque había una amenaza de muerte. ¿Me explico? Pero digo, ha habido cosas así, su vida, ¿no? Hay muchos pasajes de su vida increíbles, ¿no? Por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta nació porque su padre Bhaktivinoda Thakur le oró a Krishna que le mande un rayo de Vishnu, que lo ayude a predicar, esparcir la conciencia de Krishna. Y escuchando su pedido, Krishna envió a Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta es un alma nityasita, eternamente liberada. Es una Gopi Manjari, ¿no? Sirviente de Radha de Krishna del mundo espiritual, ¿no? Y de su nacimiento nació con el cordón umbilical alrededor de su cuello y pecho como un cordón brahmana, no ahorcándolo, sino muy suavemente, ¿no? Y cuando tenía pocos meses, el carro de Ratayatra pasó frente a su casa y se detuvo porque Bhaktivinoda Thakur era el magistrado y él supervisaba los servicios en el templo Ayagana. Era uno de sus servicios, ¿no? Incluso una vez regañó al rey de Puri porque Bhaktivinoda Thakur estaba dando una clase en el templo y llegó el rey así interrumpiendo la clase con sus sirvientes y ministros y Bhaktivinoda Thakur lo regañó, le dijo, usted puede ser el rey de Puri, pero aquí está el rey del universo ya. Y este es para su servicio, no puede venir a interrumpirlo así, ¿no? Entonces, así. Entonces, eh, por respeto, el carro paró frente a la casa de Bhaktivinoda Thakur y la mamá de Bhaktisiddhanta lo subió al carro y lo puso a los pies de Jagannath. Y como señal de bendición, una guirnalda cayó del cuello de Jagannath sobre el cuello del niño, como señal de bendición. Todo el mundo estaba asombrado, ¿no? Que eso sucediera, ¿no? Entonces la Bhaktisiddhanta nació en Jagannath Puri, la ciudad sagrada,
Y a los 7 años, él sabía los 700 versos de Bhagavad Gita de memoria y podía explicarlos. Tenía una memoria fotográfica, ¿no? Lo llamaban la enciclopedia andante. Él aprendió inglés leyendo los libros de su padre en inglés. Pues Bhaktivinoda Thakur escribió varios libros en inglés, ¿no? Entonces, él dijo, tenemos que derrotar la cultura materialista occidental, ¿no? Con la filosofía védica. Él se propuso eso. Porque materialismo, ¿no? Y él se dio cuenta que muchos hindúes estaban influenciados por la cultura occidental, querían imitar a los occidentales. Entonces él quería hacerles ver su error, ¿no? Otra cosa, otra revolución que hizo Srila Bhaktisiddhanta era que él empezó a darle iniciación brahmana a personas que no habían nacido en familia brahmana. Porque la tradición en la India era que solamente eres brahmana si naces de familia brahmana. Incluso en la época de Krishna también era así. Pero la diferencia es que recibían entrenamiento para ser verdaderos brahmanas. Pero en Kali Yuga el entrenamiento no se estaba dando correctamente o no se daba. Entonces los supuestos brahmanas no se comportaban como brahmanas. Entonces Srila Bhaktisiddhanta, él decidió entrenar a gente como brahmana y darles iniciación con cordón sagrado. Entonces hubo mucha protesta en contra de él por hacer esto, ¿no? Incluso había un grupo que se hacía llamar descendientes de Nityananda Vamsha. Decían que eran descendientes de un hijo de Sri Nityananda, y que eran los únicos que podían dar iniciación, nadie más. Entonces la Bhaktisiddhanta los derrotó filosóficamente, los desbarató completamente, probando que Nityananda Prabhu, el único hijo que tuvo, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Bueno, y otras cosas más. Entonces, y cuando Srila Bhaktisiddhanta fue con un número numeroso de sus discípulos a Vrindavan, le cerraron las puertas de todos los templos, le tiraban piedras los brahmanas locales por envidia que estaba haciendo eso, ¿no? El único templo que lo dejaron entrar fue el del templo Radharama. Entonces, Srila Prabhupada se enteró que su maestro estaba dando clases en Vrindavan y fue a Vrindavan a escuchar. De hecho, Prabhupada de una vez, yo vi a mi maestro espiritual solamente 12 veces, ¿no? Por mis viajes, mis trabajos, cada vez que podía, pues iba a verlo, ¿no? Y eso fue porque Prabhupada fue iniciado en 1932 o 33, y Srila Bhaktisiddhanta se fue el 1 de enero de 1937. Entonces fueron pocos años también. Entonces, en el primer encuentro que tuvo Prabhupada con su maestro espiritual, él lo instruyó de que, ¿por qué no lleva el mensaje de la conciencia de Krishna a los países occidentales? Dijo, pero ¿quién va a escuchar el mensaje si estamos bajo el yugo del gobierno extranjero, ¿no? Británico? Primero tenemos que buscar la independencia de la India y después podemos predicar el mensaje del Señor Chaitanya. Y Srila Bhaktisiddhanta le dijo, no, eso no es correcto. Aunque todos los supuestos líderes políticos y religiosos estaban de acuerdo que primero hay que librar la India políticamente, ¿no? El gobierno inglés. Y el único que no estaba de acuerdo con esa idea era Bhaktisiddhanta. Él decía, el mensaje del Señor Chaitanya no es sectario, es para todo el mundo. Es para el bienestar de todas las almas del universo.
y por lo tanto no podemos esperar a un cambio político para empezar a difundir este mensaje divino, ¿no? Para el bienestar de toda la humanidad. Tenemos que hacerlo ya mismo. No podemos esperar que haya un cambio de gobierno. Entonces Prabhupada se convenció y aceptó a Srila Bhaktisiddhanta como su maestro espiritual en ese momento, en su corazón. Más tarde fue iniciado. Y cuando fue presentado como candidato para ser iniciado en el templo de Allahabad, en Prayag, Prabhupada tenía su farmacia ahí, vivía con su familia. Pero cuando iban a abrir un templo, vinieron a su farmacia los miembros de la Gaudiya Mata y él los ayudó. Les presentó personas influyentes que donaran dinero para abrir un templo allí. De hecho, hicieron un templo y Bhaktisiddhanta vino a instalar las deidades. Y porque templo significa instalar deidades y adorarlas todos los días, eso significa templo. Entonces, el presidente del templo lo introdujo a él como candidato para ser iniciado. El Prabhupada iba a menudo al templo a tocar mirdanga, a cantar en los kirtan, etc. Entonces ya era muy conocido, sabían todos que había ayudado a abrir el templo. Entonces la Bhaktisiddhanta dijo, sí, yo lo voy a hacer mi discípulo. A él le gusta escuchar muy bien. Porque cuando Prabhupada fue a escuchar a Surya Vrindavan antes de ser iniciado, Srila Bhaktisiddhanta daba charlas de 3 y 4 horas, no era de media horita o 15 minutos, 3 y 4 horas, y filosofía profunda, ¿no? Y hasta sannyasi se disculpaban, tenemos que hacer otro servicio o algo así. Pero Prabhupada no se movía de ahí. Y Prabhupada dijo, a veces uno entendía algunas cosas muy profundas que mi maestro decía, pero aún así no me movía, ahí estaba yo sentado. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta se fijó en eso. A este joven le gusta escuchar. Lo voy a hacer mi discípulo. Y Prabhupada dijo una vez, como escuché muy bien de mi maestro espiritual, ahora puedo hablar muy bien. Ese es el sistema de Guru Parampara, la sucesión discipular, ¿no? Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le gustó mucho un poema que Prabhupada escribió en su Vyasapunya. Y una de las frases que más le encantó, que decía, la calamidad impersonal ha removido, ha probado que la verdad absoluta es omnisciente o consciente, o sea que es una persona, ¿no? Es una calamidad al impersonalismo. Porque Srila Bhaktisiddhanta le declaró la guerra a todas esas desviaciones, ¿no? Al impersonalismo, los sahajiyismos, ¿no? Entonces, también Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hizo algunas cosas controversiales, ¿no? Por ejemplo, él tomó sannyasi de la foto de su guru, ¿no? Y fue criticado por eso. Hasta el día de hoy lo critican por eso. Pero lo que no entienden que fue un acto de humildad, no un acto de orgullo. La razón es que su padre, Srila Bhaktivinoda Thakur, le pidió, quiero que establezcas de nuevo el Daivi Varnashram. El Varnashram centrado en Dios, en Krishna, ¿no? Entonces él empezó consigo mismo, porque él pensó, yo no estoy al nivel de mi padre, de mis gurus, ¿no? De mi maestro espiritual Gorkishore, que están vestidos como Babaji, de blanco, es la vida de renunciante también, Babaji. Pero yo no estoy en ese nivel, yo soy un nivel inferior. Entonces yo solamente voy a tomar sannyasi, porque el sannyasi está en el Varnashram Dharma. Los babajinos están fuera del Varnashram Dharma, ¿no? Entonces de esa manera empezó a establecer el Daivi Varnashrama consigo mismo, ¿no? Y como no había en la Gaudiya Vaishnava sannyasi, porque todo era babaji, imitando a los Sego Swami, ¿no?
¿entiendes? Entonces él tuvo que tomarlo de una foto de su maestro espiritual, ¿no? La gente no entendía. Hasta el día de hoy no lo entienden, lo critican hasta el día de hoy, ¿no? Entonces era controversial. Entonces, una vez escuchó queja de un discípulo, que el discípulo estaba dando una clase en el sur de la India y criticó a los brahmanas locales sus prácticas desviadas. Así abiertamente lo hizo. Y hubo violencia, fueron atacados por eso. Destruyeron el pandal, o sea, hubo problemas, ¿no? Y algunos discípulos decían, no, el discípulo no debió haber predicado así tan pesado, tan de frente. Y Srila Bhaktisiddhanta, no, él hizo lo correcto en exponerlos, en exponer su desviación, ¿no? Porque varios brahmanas comían pescado, por ejemplo, fumaban, iban con mujeres que no eran sus esposas. Entonces, todas esas desviaciones, pero exigían que lo respetaran como brahmanas. Entonces, la Bhaktisiddhanta se opuso a toda esa hipocresía, a toda esa desviación. Y él animó a sus discípulos a predicar con valentía, que no tuvieran miedo de decir la verdad. Y tuvieron mucha oposición por eso. Pero bueno, cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati iba a dejar este mundo, vinieron a ver los barrios de sus discípulos. Y uno de los discípulos, que era administrador de un templo, empezó a explicarle los problemas financieros que tenían en el templo. Y él le estaba dando algunas instrucciones al respecto. Otros discípulos se molestaron, el gurú estaba muy enfermo y le vienen con problemas administrativos. Pero luego Siddhartha Maharaj, el hermano espiritual de Prabhupada, le dijo a los otros devotos, no piensen de esa manera. Para nuestro maestro espiritual, la administración de un templo está bajo el servicio, el control de Radharani, porque es para el servicio de Krishna, ¿no? Entonces, no es material la administración de un templo, es el servicio devocional, es el servicio de Radharani, mantener el servicio correctamente de su muy querido Krishna. Entonces, por eso nuestro gurú tomó interés en esos asuntos. Muy importante, ¿no? Esos detalles, saberlos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho más de qué hablar de Srila Bhaktisiddhanta, por supuesto. Pero Prabhupada recibió una carta de su maestro espiritual 2 semanas antes de su maestro irse de este mundo, porque él le había escrito preguntándole, mi querido maestro espiritual, usted tiene sannyasi y brahmachari con usted que lo sirven siempre, pero yo soy casado, no puedo servirlo todo el tiempo. Personalmente, por favor, indícame cómo lo puedo servir. Y 2 semanas antes de partir recibió la respuesta. La misma respuesta que recibió cuando tuvo el primer encuentro. Le digo, quiero que lleves este mensaje del Señor Chaitanya al mundo occidental. Tanto las personas que te escuchen se van a beneficiar y tú también te vas a beneficiar, ¿no? Entonces, Prabhupada mantuvo esa instrucción en su corazón y cuando fue el momento oportuno, lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué manera tan maravillosa y gloriosa, ¿no? Cómo Prabhupada cumplió la orden de su gurú tan cabalmente, ¿no? O sea, ¿no? Su gurú le dio del idioma inglés. Predican los países de idioma inglés, pero Prabhupada sabía inglés. Pero Prabhupada no se limitó solo a los países de habla inglesa. Fue por todo el mundo. África, fue a Europa, con todos los países que hablaban diferentes idiomas. Hasta México vino, a Venezuela también. Y en tan pocos años y a su avanzada edad. Y como cumplió la orden de su maestro espiritual,
Prabhupada recibió pues toda la misericordia de su maestro. Ese es el secreto. Bueno, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Tiro Mahotsava aquí, ya. Gora Premanandi. Hare Krishna.